Vale, cuéntame porque me estabas enseñando esto. Veo que es un M4 y a mí eso... O sea, me vas a tener que sorprender con algo, ¿vale? Este viene licenciado con Nice Armament. Ah, vale. Ok. Tiene también el M-Log que todos quieren este año. Este de aquí viene con el sistema G2, o sea, el mismo sistema que tiene el TR16 MBR. El performance, el Inner Barrel viene con 6.04, que es un poco mejor que la TR16. El precio va a ser más barato que el TR16. Más económico que... 20 euros más barato porque queremos que la gente sepa más que estamos comenzando a sacar réplicas licenciadas por armas reales. Y los marcajes lo veo muy guay. Lo que es la apariencia que tiene pinta muy bien. Estamos hablando de una réplica de gama Advance, por lo tanto. Sí. Full Metal, Keymod, el G2, gatillo electrónico, MOSFET y todo lo que mínimamente un M4 suele tener a día de hoy, porque si no lo tiene es como que le falta algo, ¿no? Es la sensación que me da. Pistolete viejo, por cierto. Lo que le estoy diciendo al de GIG es, ostras, otra M4, otra M4. Eso es la primera impresión que he tenido, claro, otra M4. Con M-Log, tal, pistolete viejo. Claro, lo que no cae es que está licenciada. No es un M4 normal, es un M4 licenciado. Es decir, han cogido un arma real, que es la Knights Armament, la SR30, me parece que... SR30, sí. Porque es civilian y yo no me la sé. Knights Armament tiene dos rifles de francotirador, el SR25 y el MK11 y el MK12. Que son diferencia de munición para un rifle de M4 tipo francotirador con la cubierta. Fíjate, como que lleva Wizard. Sí. El SR25 es un MK11 o 12, que son rifles militares, que son de Knights Armament. Entonces lo que está haciendo es coger el permiso para hacer un arma de las suyas y hacer en Airsoft. Entonces no es que sea un pistolete viejo, es que es el pistolete que ha decidido sacar Knights Armament con el rail de M-Log, con la culata, con todos los marcajes y todo de Knights Armament. Esta M4 de GIG nueva replica totalmente un arma real. Claro, por eso lo raro que tú dices, joder, otro M4. No, tío, es un M4, pero lo que tiene de especial es que son marcajes... a mí no me mola. ¿A ti no te gusta? A ver, si quisiera recrear algo y fuera detrás de un sniper como el de Wister, quisiera ir del francotirador, pues igual sí. Pero a mí hay muchas opciones dentro de esta gama que me gusta más. Habrá jugadores más reenactors igual que le guste más la civilian esta. ¿Crees que es un M4 que para reenactment podría funcionar? Para gente que se estime el marcaje, sí. Es que como reenactment no hay ninguna fuerza militar. ¿GIG había tenido marcajes antes de ese tipo? Había tenido armas que recreaban armas originales, pero es que mi 85 es lo que te decía. No recuerdo que llevara ningún SA-85, nada de marcajes británicos ni nada similar. Y en la AK que teníamos ponía letras, pero no eran ni jurídicas, así que no... Vale, esto era un inciso. Seguimos con el vídeo. Está interesante. Ahora sí, habría que ver qué tal funciona, habría que ver la performance que tiene, que al fin y al cabo, al menos para mí, es lo que justifica el precio que pueda tener. En el TR16, pues mira, para mí sinceramente sí que está justificado porque hemos visto cómo funciona y sin problema. Nosotros no hablamos normalmente de mecánica ni internos porque no somos expertos, pero sí que podemos hablar cuando una réplica la hemos probado varios años, qué tal nos ha ido. Entonces yo no te podría dar una respuesta ahora mismo de qué me parece esto sin probarlo, pero lo que me has contado me parece bastante interesante. El acabado. El acabado está muy bien, el acabado, eso sí, eso es innegable. Lo tocas, está impresionante. Del handguard es más grueso que el TR. Sí, es verdad. Y es mucho más pesado también. No es tan ligero, no es tan ligero. Eso que para mí sería un inconveniente, para otros no sé por qué no lo es tanto. En ocasiones una réplica muy ligera no la prefieren. Para mí sí que sería un inconveniente, el selector me gusta. El handguard, yo diría que es un poco más, es uno de los mejores que tenemos en el momento, porque si te das cuenta, o sea, tú tocas es como que un poco más, ¿cómo te digo? Más de juguete, diría, los jugadores que quieren algo más real. Te lo digo muy sinceramente, para mucha gente, incluso a veces para mí, los acabados de GIG a veces sí que resultan un poco de juguete, incluso los Full Metal, ¿vale? No sabría decirte exactamente por qué, pero da la sensación. A veces porque ves la marca ya como que te viene a la cabeza, pero otras veces es un poco por, yo qué sé, el acabado que pueda tener el metal o cualquier cosa. Me pones esta réplica delante y no me dices la marca y no me da la sensación de que sea una GIG. ¿Que habría que probarla y todo eso? Pues evidentemente, pero sí que te puedo dar una opinión de cuál es mi primera impresión al cogerla y al verla. Y sí que me sorprende, eso sí que lo puedo decir ya. Voy a cogerla. Es pesada, ¿eh? Van a haber varios modelos, me imagino, de distinta longitud de cañón. Mi longitud por lo menos va a estar el 30, que es ese, y este es el 15, SR15. Más o menos, ¿cuándo pensáis que puede estar en mercado? Pero el final de año estaría.
Final de año ya. Me ha sorprendido esto, no me lo esperaba. ¿Me estabas diciendo qué, perdona? Esta lengüita, empujar todos los bebés y que Sí, eso lo conocemos, claro. Este de aquí es cuando disparas, la réplica queda sin funcional porque te quedaste sin balines. Vale, este cargador entonces tiene las dos funciones. Lo de la lengüeta que empuja hasta la última bola dentro de la réplica. Lo típico que sacáis el cargador y caen 3 bibis porque están empujando una a la otra. Con esto no pasa. Mucho ojo que se rompe de mirarlo, ¿eh? Y esta pestañita, que os imaginaréis que es como me ha dicho para lo del ball catch. Me parece muy bien, va incluido Sí. un mid cap. Esta réplica no va con high cap, ya basta de high caps. El chiste del G2 es que se queda sin funcional cuando te quedas sin balines. Y vas a tener que darle aquí. Esto se abre cuando ball catch y todo esto. Realista, una AEG pesada de gama Advance. Pues chica, ¿qué te diga? Está bien. Bueno, tenéis la pared llena de réplicas, pero ya son modelos antiguos. Sí, bueno. Modelos que yo llevo viendo esto desde 2013, lo menos, una cosa así, ¿verdad? El M1 Garand y 98K SE, Shell Ejection. Shell Ejecting quiere decir que va a utilizar unas vainas no como esta, ¿vale? Esto es de Atrezzo. Esto no es una bala de verdad, esto es de plastiquete, pero para que os hagáis una idea, la vaina sería una cosa hasta aquí más o menos, Sí. y una bibi, una única bibi, Sí. entonces es el Ejecting. La verdad es que la sensación que tiene que dar es bastante guay. Luego, pues ponte a recoger esto por el suelo, pues como que no, evidentemente. Para hacer algo así divertido está chulo. Que mira, nos han traído, muy amables tus compañeras, estas son las vainas, balas, como queréis llamarlo, que contienen una única bibi para ese rifle de cerrojo. Es a gas. El gas va en el cerrojo y Claro. Y metes el peinete entero. Estos vienen de Japón, ¿verdad? Me acuerdo de que estaban en el torneo de G&G, ¿no? O algo así era. Estos son Misa Misa su team. y su team. Ella tiene su propia réplica, esa réplica la hicimos solo para ella. Es guay. ¿Os imagináis ahí a la izquierda a Wizard posando como ellas, ahí con la con la rosa ahí posando? Estaría chulo. Algún día. Los P90. Exacto. Puede comprarse el color rosado también. Y bueno, un montón de réplicas que realmente ya hemos visto anteriormente en el catálogo. No son novedad, pero a mí sí que me gusta cuando veo una pared de réplicas en una tienda o de una marca que haya variedad. Ya sabéis yo lo que opino de que todos sean M4s, pues como que no me da vida, ¿vale? Tengo un M4, evidentemente todo el mundo usa M4s, pero siempre uno quiere algo más. Es el caso, por ejemplo, de la Saka. Le pasa a muchos jugadores que tienen un M4, ya tienen cubierta la necesidad, lo tienen upgradeado, le ponen accesorios. Hello. No vamos a cortarle, por favor, si quiere entrar, que entre. Solo quería decir que regresó porque salió recién. Estoy aquí en el despacho GG, acaba de entrar el señor Liao por la puerta y me ha dicho perdón y se ha ido, ¿sabes? O sea, ¿qué poder tengo yo aquí? Entonces, el tema es que muchos jugadores, normalmente después de tener un M4 y ya tener todos los accesorios, dicen, necesito seguir gastándome dinero en el Airsoft, necesito una excusa. El AK es la excusa. Muchos jugadores tienen un AK. Ya sabéis que hay de muchas marcas, hay muchas opciones, pronto vamos a hablar de esto, o lo publicaré antes, no lo sé. Y la dorada. Esto. Limitada. ¿Limitada quieres decir que es de oro de verdad? De oro, no es oro de verdad, es pintado el color oro. No estaría aquí tan a mano, Sí. ¿no? Si fuera de oro de verdad. Sí, encerrada. Pero producimos 1000 réplicas y cada uno tiene su número. ¿Cómo? 1000 réplicas. Las veretas, que no sé si definitivamente las vais a sacar en estos colores o las estáis probando, a ver cuál os gusta más, me imagino, Por el ¿no? momento tenemos seguro el color verde, el desierto y el negro. Vale, el negro es como obligatorio, ¿no? Porque una vereta, pues, tiene que estar en este color. El desert o tan, pues, yo creo que puede tener bastante cabida. Y el verde, que creo que es la edición limitada de la nueva película de Hulk, ¿no? Me has dicho. No es tan OD, no es tan verde militar. ¿Y eso? El tracer, Ah, sí, el tracer. Bastante pequeño, ¿no? sí. Para ser un trazador. Trazador para pistola, se lo puedes poner también a un rifle, ¿no? Sí, pero tienes que comprar el adaptador, que vendemos también el adaptador. ¿Por qué? ¿Por qué no enganche la rosca que tiene? No, para M4 sí. Es que esta rosca es de 12. Ah, y vale. normalmente los M4 están en 14, entonces necesitamos adaptador. Ojo, prototipo non nato de ARP9. Es decir, esto no va a salir, ¿no? No va a salir. Esto ¿cuánto me lo vendes? Vamos a ver. Porque es la ARP con un guardamanos en block más largo que me gusta más, con la culata como Dios manda. ¿Por qué demonios no ha salido? O sea, si esto está genial. A mí me gusta la RP9 prototipo que enseñas. Me flipa la RP9 prototipo con el M-Lock y con la culata normal.
Entonces, claro, cada Sí, a mí también me ha gustado mucho. No es tan compacto, evidentemente queda más largo, ¿no? Pero está muy chula. Siguiendo por aquí tenemos el MP5 de Wiset y Burke, que ya hemos hablado de él 1000 veces, nos gustaba un montón. El modelo A5, que es el que me gusta a mí, que es el que realmente considero que es el guay. Y aquí estarían pues todos los M4, que ya se ha hablado 1000 veces de ellos. Pero el que realmente me interesa es el Battleship Grey, que realmente es el color, ¿no? Sí. Battleship Grey es este tono que le estáis poniendo, me contaste, a la RP9 y a la RP556. Y a RP9 también. ¿Mismo precio? No, Ah. 10 euros de diferencia. 10 euros de diferencia. Ok. Y la Firehawk, que la tiene todo el mundo y estoy cansadísimo de ella. Corrígeme si me equivoco, porque yo en España no he visto este formato. ¿El formato es nuevo? A veces sí que es cómodo porque la bolsa la llevan en el map trasero, en el chaleco. Cosa que una botella no sé si sería igual de cómodo. Lo bueno que tiene la bolsa, vamos a especificar, porque esto, quieras que no, sí que es importante. Muchos jugadores lo que hacen con la bolsa es que la cierran, quitan el aire, la cierran, ponen una goma y las bolas están comprimidas y no suena como un sonajero. Ok. Porque al jugador le importa mucho llevar bibis encima, pero que no haga ruido. En una botella sí que haría ruido. Pero para mí, por ejemplo, que normalmente almaceno en cajones o en una maleta, sí que me gusta más este formato. Lo tenemos en botellas grandes y en botellas chicas. Normalmente la gente quiere este porque es más económico. ¿Me cuentas algo de esto? Esto. El MG42. Esta réplica no sé qué está pasando, pero últimamente mucha gente la quiere, ¿eh? Es que eso me lo comentó Grey el otro día. Por alguna razón. Por alguna razón, de repente la gente está hablando de la MG42 de GIG. GMG42. Chulísima. ¿Esto qué pesa? ¿Cuánto pesa esto, Dios mío? 11 kilos. 11 kilos. Pues nada, Kenny, ya sabes. Puedes sacar el cañón. Puedes sacar el cañón como en el arma de verdad, que si no me equivoco era cuando se les calentaba, ¿verdad? Exacto. Tenía un acceso rápido para quitar el cañón y lo ponían. Pesa un poco, ¿lo? Pesa... Sí, déjalo. O sea, espérate, esta está usada, ¿no? Quiero decir, esta no es una que esté a la venta. No, sí, no. este desgaste que tiene no Es está un así. terminado que le hicimos para ver Claro, si quedaba claro. así. Entonces ahora, no sé por qué me han sacado a mí esto. Ya sabéis que a mí esta Zodiac no me gusta. A mí esto no me gusta, nunca me ha gustado y no me va a gustar ahora. Estéticamente me parece feo. Ya sabéis que la tiene Riddick, hola Riddick. Pero eso es una opinión personal, es algo mío. Hay gente a la que sí que le mola. Lo que a mí no me gustó, creo que sí que está justificado, es que la respuesta de gatillo que tenía la F2000 no era buena. ¿Qué pasa con el gatillo? El gatillo ahora le hemos implementado el gatillo electrónico, el ETU, entonces la reacción es la misma que tienes con cualquier la Raider 2.0 que tenemos ahora, lo puedes probar para que veas la reacción que ha cambiado, o sea ya no es el mismo F2000 que teníamos hace como 3 años. Estáis aplicando el tema del gatillo a varias réplicas, no solamente a los M4. Sí. El AK también lo tiene, vamos a probarlo. Soy escéptico porque a mí este gatillo nunca me ha parecido guay, ni me ha parecido cómodo, pero vamos a probarlo. La ponemos en semi. A ver, sí y no. Yo noto que la réplica responde bien. Lo que pasa es que el gatillo de esta arma en concreto, de este tipo en esta réplica, ¿vale? Nunca me ha gustado porque me parece tosco. Siempre he preferido un gatillo, lo que es el gatillo en sí físicamente, un poco más cómodo para el disparo rápido. Ahora bien, sí que tienes toda la razón del mundo. La respuesta que está teniendo la réplica cuando hago el disparo es mucho más rápida. Mira, ¿sabes qué? Me da igual, sigo odiándola porque me parece fea. Pero admito que me parece guay que pongáis el gatillo electrónico en otras réplicas que no sean los M4. ¿Este modelo cuándo sale? Este ya está para producirse. En Japón ya está. En Japón ya está. Vale, pues nada, si queréis una F2000 que tenga una respuesta de disparo un poco más rápida, pues ya la tenéis. Vale, me he colado aquí. Algunos reconoceréis qué es esto. ¿Os acordáis del torneo que hizo GIG donde ponían algunas dianas? Había una competición por todo el mundo. Que por cierto, los que iban representando a España, que son de Valencia, quedaron en muy buena posición. Esto sí es igual. No, espera. No es igual. Esta es una modificación.
Se parece bastante al circuito que hice con Wizard, no sé si os acordáis. Estuvimos, me acuerdo, él y yo estudiándonos un poco la estrategia de cuál era la forma más rápida de darle a todas las dianas, todo eso. Y luego resultó ser absurdo porque no bastaba con eso, tenías que ser súper rápido para hacer un buen tiempo, porque la gente nos sacaba 1 minuto de ventaja, no es broma, 1 minuto. Había gente que lo hacía muy rápido. Más o menos, como esto es modular, es más o menos lo mismo. Está el puente, hay una zona elevada, aquí habían varias dianas que se iban encendiendo y hay un túnel. Sí, es más o menos similar, simplemente ha cambiado la distribución. Este mismo que fue. No, es que esto me acuerdo cuando lo hicimos, estábamos en Gandía, me acuerdo. Wizard se quedaba fuera y a mí me tocaba tumbarme y ponerme aquí. Y estas 4 dianas que hay ahí dentro, parece una tontería, pero eran las que más me costaban. Porque tenías que estar tumbado apuntando algo que está muy cerca y me costaba un mogollón darles. Y me puse muy nervioso porque decía, Dios mío, ¿cómo no le estoy dando? ¿Sabes? Además, toda la gente mirando y ahí grabando. Y la parte del centro era un caos. Porque uno tenía que llevar un maletín. Sí. Bueno, no me acuerdo cómo era, pero bueno, estuvo divertido. No ganamos en absoluto, por supuesto, pero estuvo muy divertido. ¿Esto es como súper prohibido que lo grabe o no? Está bien, ¿no? No pasa nada. No me vais a romper la cámara cuando salga de aquí, ¿no? Ah, vale. Estas dianas de aquí, Sí. le incorporamos el riel de abajo y se mueve derecha ¡Hala! e izquierda. ¿Qué dices? Bueno, aquí tenéis un montón de guardamanos y las bocachas pintadas, que según el país me imagino Para que Estados Unidos. Están de naranja, algunos igual no lo sabéis, pero en algunos países normalmente una réplica de Airsoft la puedes comprar siempre y cuando tenga la parte de delante del cañón pues pintada de naranja. O sea, esta es la primera parte de la producción, la parte frontal, y luego al final van incorporando el recibidor, prueban la réplica y terminan poniendo la culata. O sea, es un proceso. Empezáis por aquí. Aquí tenéis una colección. Me da la sensación de que la habéis puesto por cronología histórica, ¿no? ¿Verdad? No, de largo a corto normal. De larga a corto, no, también es un poco histórico. Este es muy bonito, ¿eh? El 03, El M14, 14, este M16, el muy bonito. A1 de Canadá. Muy bonito. Esta es no lo sabéis, pero esta es la nueva réplica de Wizard. La tiene ya comprada, la ha pedido. Anda, no me acordaba de esto. Claro, 2013, ¿no? Esto, madre mía. Este también vamos a sacar en gatillo electrónico. Ah, sí, es carga con gatillo electrónico. Muy bien, muy bien. Próximamente. La AK con la batería de guardamanos, el 85. el 85, cortito. AFB. Y me has chivado que a esto también le vais a poner Ya está en el mercado. esto con gatillo electrónico. Exactamente. Mirad qué cosita bullpup tenéis aquí. La réplica es súper cortita, pero el cañón llega hasta aquí. Exacto. Es todo esto. Guardamanos Moe, si no me equivoco. Una SIG. What? Etcétera, etcétera. M14 EBR y una Raider. Tenéis las BBs. Y este fue del campeonato, ¿no? Del torneo. Este sí que me gustó. Y ya catálogos, etcétera. Aquí tenéis toda una colección de cosas. Hoy una hora rosa, madre mía. Bueno, estas son las oficinas. Como podéis ver, pues un edificio pues muy normal. Y ahí es donde ellos trabajan. Y toda esta parte de aquí sería fábrica. Y hace un calor horrible. O sea, no os podéis hacer una idea del calor que hace aquí. Yo estoy sudando todo el día cuando estoy en Taiwán. Aunque el termómetro ponga 31 grados, la sensación térmica es de 42. Tenéis unas carpas enormes. ¿Son koi? Son koi fish. Son carpas koi. Y esto es el jardincito que tenéis aquí. Sí, exacto. ¿Cómo está Esta esto? es la promoción para el próximo año, 2019, próximamente. O sea, ese es el campeón. Sí, 2015, 2017 y 19 veremos. Ah, ganaron de Chile. Claro, los mejores, latinos. Ojo que los de España también quedaron muy bien, ¿eh? Sí. En Taiwán me dieron unos obsequios, el GIG, ¿vale? Unas gorras para cápsule. Han tenido el detalle. Y Ah, vale, no. ¿Qué? unos polos. Pero es que Grey ya se ha dado cuenta. No. Hay una cosa muy buena. Hay una cosa muy buena. Lo he descubierto, lo Y es que han sido las primeras personas que de verdad han escrito nuestros nombres bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí pone guay guay, ¿no? Mira, tenemos a Kearney. Tenemos aquí a Wistrol. A Wistrol. Porque tú siempre te has llamado así. Sí, sí, siempre, Vale. siempre. Ok. Rostus, este creo que soy yo. Gris.
Y el más importante, Burger, se llama Burger. El que nunca falla. ¡Toto! ¡Toto, I love you! Y nada, y en los polos, que son de distintas tallas, ojo. Sí, yo necesito la grande. Sí, la XXXL es así. Bueno, han bordado el logo y todo. ¡El logo, tío! ¡El logo! Y también han puesto el nombre, correctamente. El nombre correcto. Y nada, y esto es para que vayáis así a las partidas y os pegue una paliza. Lo más importante, 500.000 pegatinas de Hey. Me voy a forrar la segunda etapa que tengo, me la voy a forrar. No, La réplica, ¿sabes cómo la vamos a decorar? ¿no? Bueno, Toma, te doy esta, que la tengo RP. Y estos son unos parchecitos de la GTP Ah, 9. de la nueva pistola. Esto es de Ojete. la Raider de apoyo y otro de la Raider de apoyo. La Raider de apoyo. A ver, está guay el detalle porque me gusta mucho lo de los nombres, me ha hecho mucha gracia.